Y luego dice mi mamá, dijo, a ver, Pano y Valo, a los dos explíquenme ese texto. Entonces, desde entonces lo aprendimos de memoria, nosotros ya los más viejos. Entonces, dando por hecho eso, pues, lógicamente algunos no lo sabemos, pero está bien porque dije que nada más era el 23, vamos a decir el 23. Eh, pues no me acuerdo exactamente, lógicamente me acuerdo de lo que ese día nos retó mi mamá. Y a los dos nos tocó hablar, lo que sí me acuerdo que dijo, ya ven, sí saben, ¿verdad? Ya ven, digo, sí saben, dijo. Pero yo creo que nos lo hizo como un reto, porque en ese tiempo todavía nosotros no, nada más era el culto familiar. Nos reuníamos a hacerlo y leíamos la Biblia, cantábamos y así. Entonces, ese día sí nos hizo ese reto y hablamos acerca de este texto, que no se alabe el sabio en su sabiduría. Lógicamente yo pienso que le aplicamos el texto del apóstol Pablo que dice que nadie, que no nos jactemos, ¿verdad? Que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, porque es la misma idea. Pero sí no me acuerdo exactamente lo que hablamos. Bueno, a ver, hermana Amelia. Así dijo Jehová, no se alargue la sabiduría y la valiente. Jeremías 9:23. Sí, a ver de este lado. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Jeremías 9:23. Aunque no más la mitad, queda completo el texto también. La semana pasada el tema fue precisamente las ofrendas de gratitud. Sigue todavía el capítulo 2, pero veíamos que allí todo, en esos sacrificios, Dios dio posibilidad de que cualquiera, tanto el rico como el pobre, pudiera dar una ofrenda satisfactoria para tener una comunión con Dios y para mostrar su gratitud. Bueno, el hermano nos la pregunta que esto era nomás porque quería leerla del texto. Ah, sí. No se alabe, ya. El hermano tiene la inquietud de que esto, y como dice, no se lleve tampoco, pero sí todos sabemos que se refiere al yo. O sea que a veces tenemos una capacidad económica, de fuerza, de lo que sea, y dice que no es la fuente de eso. Así es. De cualquier manera, aquí en los temas va a irse desglosando también este texto, para que veamos cómo más o menos la idea. Yo no me acuerdo exactamente, lógicamente, que no me acuerdo lo que contestamos, pero que sí, era como un reto que nos hizo mi mamá. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. Todo el capítulo vamos a leer. Dice así, alternadamente, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Regalará los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su lleno de la flor de harina y del aceite, con incienso y lo hará sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres su ofrenda cocida en horno, será de gotas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, granadas de levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén,
será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite en ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato. El resto de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, que es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofrecerás a Jehová, mas no subirás sobre el altar Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicia, usarás a ofrenda las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos. Te alabamos en esta hora y bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, Señor. Gracias porque, pues sin merecerlo, Señor, tú nos has mostrado tu gracia y tu misericordia al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo a poner su vida en el lugar que a nosotros nos tocaba. Te damos gracias por ello, porque a través de eso pues podemos ser redimidos y podemos tener esperanzas de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella pues nos confirmas cada vez que la escudriñamos cómo tú tenías un plan perfecto desde la fundación del mundo, Señor, que antes de la creación del hombre tú ya tenías un plan perfecto para la redención y para la salvación de todos los que se acerquen a ti a través de la sangre redentora de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos para que podamos desarrollar cada día más un anhelo y un deseo de veras de un testimonio fiel de todo lo que has hecho por nosotros, y que podamos transmitirle a otra gente, Señor, todos los bienes recibidos por gracia. Ayúdanos, Señor, ayuda también a toda tu iglesia en todo el mundo, Señor. Sabemos que hay muchos lugares muy difíciles para el testimonio, porque hay mucha persecución y hay guerras y hay hambres, y allí en esos lugares hay personas que tienen su fe fuerte en ti. Te pedimos que los fortalezcas hasta el final. Y también, Señor, que nos ayudes a nosotros para valorar la bendición que tenemos, la libertad que hay en nuestro país, para testificar de lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y que podamos verdaderamente ser testimonios, ser luminares, como dice tu palabra, para que otros vean tu luz, Dios. Y te pedimos que perdones nuestras faltas, que nos hables a través de tu palabra en esta hora. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Háblanos conforme a tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y bueno, la semana pasada estábamos viendo acerca de las ofrendas, los holocaustos, que eran ofrendas de gratitud, cuando las personas querían agradecerle a Dios, y
y veíamos cómo Dios acomodó todas las cosas perfectamente. No es que Dios estuviera inventando en el camino. Dios conoce la humanidad desde antes, nos conoce desde antes de que nosotros fuéramos creados, porque Él está donde quiera, ¿verdad? Y sabe todas las cosas y es todopoderoso. Pero Él conoce la condición del hombre. Y en esta parte que leíamos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2, es lo que Dios desea, lo que Dios anhela para el ser humano, para el hombre. Cuando decimos el hombre, lógicamente entendemos que este término incluye a toda la humanidad. Dice por ahí, estaba viendo un comentario acerca de las traducciones. Dice, en muchas ocasiones no se sigue la regla de traducción, sino que se refiere al ser humano en sí. Y hay puntos muy específicos donde sí se refiere claramente al varón. Pero nosotros vemos que en la generalidad de la doctrina, pues tenemos que entender que cuando se dice, en muchas ocasiones, cuando se dice el hombre, pues está incluida toda la humanidad, todas las personas, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo. Solamente que hay una regla. Sí hay una regla que se tiene que seguir desde el principio, por lo menos hasta el día que Cristo fue llevado al Monte Calvario. La línea del Mesías era varón. No es que la mujer esté excluida, es que el varón desde el que Dios le ofreció a Eva, le dijo que habría un plan de redención, alguien que vendría y los libraría de la serpiente o del diablo, pues sería un varón. Y eso no se puede cambiar por más que le busquemos de un modo y de otro, es un varón, hasta el día que Cristo venga. Por eso, siempre que estamos viendo en lo que se refiere a las ofrendas por el pecado, todo tipo de holocaustos y la expiación, vamos a ver que eran machos, toros, becerros, borregos. Y cuando habla de las aves, habla en los términos de que se entienda. Lógicamente allí no les iba a pedir que sea hembra, porque era muy difícil para ellos pues, determinar hembra o macho entre los palominos, ¿verdad? Pero sí menciona la palabra palomino para que se entienda. Y veíamos la semana pasada que todo este tipo de holocaustos, todos los sacrificios de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, son con derramamiento de sangre. Pero hoy vamos a ver una oblación o un sacrificio que no hay sangre. Y la razón es porque estos sacrificios tipifican algo, retratan algo que era necesario que se entienda a la hora de escudriñarlos, que también representan a Cristo. Esta ofrenda las ofrendas que vamos a ver hoy representan a Cristo, pero antes de ir a la cruz del Calvario, en su testimonio terrenal, en la perfección de una vida, antes de ir a la cruz del Calvario, y como toda la Biblia nos va a testificar de esto, de la vida de Cristo antes de derramar su sangre por nuestros pecados. Él antes tuvo que encontrarse siendo un sacrificio de una preparación perfecta, sin pecado, aceptable a Dios. Y también aplicable para nosotros, para nuestro diario vivir, para nuestro testimonio. Como antes de nosotros querer mostrarle a la gente
lo que se sucedió en la cruz del Calvario, debemos tener un testimonio ante las personas, para que cuando nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, provoque preguntas en las personas. Oye, ¿por qué tú así te comportas? ¿Por qué no eres igual que las demás personas? Lógicamente, eso debemos de provocar. Todos los creyentes, todas las personas, todos los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro diario vivir debe provocar en las personas cuestionamientos que lleguen al punto de decirle por qué tratamos de vivir una vida que tiene un comportamiento diferente, un vocabulario diferente, reacciones diferentes ante los mismos eventos que todas las personas tienen que enfrentar, para que podamos decirle es que hay una razón, y podamos testificar de lo que Cristo hizo por nosotros y lo que también está dispuesto a hacer por ellos, ¿verdad? Entonces, la semana pasada veíamos cómo todos estos sacrificios, todos estos tipos que estamos viendo, iban llegando. Cuando Cristo vino al mundo, iban ya en la transición de 3 años que sucedieron cuando Cristo empezó, 3 años y medio, dicen algunos. Cuando Cristo empezó su ministerio en la tierra, ¿verdad? En ese tiempo estaba una transición. Y que nosotros vemos que el pueblo de Israel no la entendió. No la entienden todavía. Bueno, como nación, aunque hay muchos hebreos, muchos judíos, que aceptan a Cristo, que aceptan el sacrificio, ¿verdad?, en la cruz, y aceptan a Cristo como su Salvador. Hay muchos hebreos. Pero como nación, pues todavía es un pueblo rebelde, es un pueblo apóstata, podemos decir, un pueblo en contra de Cristo, de su palabra, de su testimonio, de su sacrificio, sobre todo. Y están en contra, tristemente. Pero hemos visto muchas veces no se quedaron sin oportunidad, no se les fue quitada la oportunidad para que ellos puedan venir a Cristo. Pero sí vamos viendo en esta parte que nos representa lo de la semana pasada, lo que es los holocaustos, de gratitud, de reconocimiento. Hoy vamos a ver otro sacrificio. Pero en lo que veíamos la semana pasada decíamos que todo esto va llegando a su fin. En Cristo se cumplió todo. Todo lo que se hablaba acerca del anuncio desde el día que Dios le dijo a Eva que vendría uno, ¿verdad?, que le daría en la cabeza al diablo. Desde ese día hasta el día que Cristo llegó al Monte Calvario, estuvo vigente desde ese día estas profecías. Y ese día todo lo que se refería a el holocausto redentor de Cristo en la cruz del Calvario, al sacrificio, todo lo que se refería a ese día se cumplió todo. Y es increíble que nosotros veamos todavía hoy a mucha gente hablando de Cristo sin entender que eso se acabó, sin entender que se acabó todos los sacrificios de animales. Eso se acabó, los corderos, los becerros, los sacrificios como este que vamos a ver hoy, eran cosas que retrataban todo hasta el día que Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, donde todo, y eso sí es lo que no pueden entender mucha gente, especialmente los judíos, que a ellos se les dijo que eso sería perpetuo, y no entendieron que todas las promesas al cumplirse en Cristo Jesús se hacía perpetuo, se hacía eterno. Todo el culto se llegaba a un punto donde ahora sí se cumplía la palabra de Dios, como cuando Dios le dijo al rey David que se sentaría uno que sería, su trono sería para siempre. Y el pueblo de Israel no entiende todavía eso.
¿Por qué no lo entienden? Porque no aceptan a Cristo como su Salvador. Y también el sacerdocio que le fue prometido o le fue impuesto o al que, en el que fue nombrado Aarón y toda su familia, toda la familia de Leví, ese día se cumpliría, ese día se acabaría. Y ellos no pueden entenderlo porque dicen, no, es que a nosotros nos dijo que serán sacerdotes para siempre, sí. Sí, por todas las generaciones, por toda la existencia de la vida. Y es verdad, pero ellos solamente necesitaban haber encontrado la puerta donde sigue el camino, ¿verdad? Para seguir en esas promesas, en todas las promesas que se hicieron. Y veíamos la semana pasada, y en eso nos quedamos, cuando Cristo está hablando con la mujer samaritana y ella lo cuestiona en cuanto a quién es y dónde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, por allí en Juan capítulo 4, le dijo, la hora viene, porque ella le dijo, pues nuestros padres nos dijeron que en este monte se debe adorar, y ustedes dicen que en Jerusalén. Y entonces Jesús le dijo, la hora viene y ahora es, en que ni en el monte Gerizim, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque, le dijo, porque ustedes adoran lo que no saben. Y nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Pero la hora viene, y ahora es, se está acabando, o sea, es el tiempo de transición. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, y tales adoradores buscan que le adoren. Y la mujer le dijo, sí, Señor, sabemos que va a venir el Mesías, llamado el Cristo, y Él nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces allí se estaba cumpliendo todos los rituales. Y por eso les digo cosas que mucha gente no lo puede entender. Aún en las doctrinas que hoy se llaman cristianas. Estaba viendo acerca de la persecución, por ejemplo, de China. La iglesia más perseguida de China, que se llama cristiana, se dice que está muriendo por eso. La más perseguida es la iglesia del Dios Todopoderoso, donde Cristo está en la tierra. Allí está. Él es el Dios Todopoderoso, ya encarnado, Cristo. Y luego no está solo, está Dios el Padre, es una mujer. Y ya están metidos en túneles y allá entre los zacatales y entre los sembradíos haciendo culto. Y allí van y allí los alcanzan y allí los ejecutan por hacer culto a Dios a través de Cristo. Lo triste de todo es que están muriendo en el error. Tienen otra Biblia. Tienen esta Biblia, pero también tienen otra Biblia. Y eso lo hemos visto muchas veces. Por eso nosotros es conveniente que estemos escudriñando la palabra de Dios para ver el sustento de la doctrina en la que creemos. Porque sí es muy triste que las personas estén muriendo por un Cristo que no es el verdadero Cristo. Por un Dios que no es el verdadero Dios. Porque incluso, tristemente, Cristo es un hombre, el encarnado es un hombre. Pero hay muchísimos seguidores en todo el mundo de esa doctrina, donde el relámpago del oriente descendió. Entonces,
es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, y es bueno que busquemos el texto y el contexto y escudriñar y tratar de vivir las vidas conforme al propósito de Dios, porque la iglesia está llena, la que hoy se llama Iglesia de Cristo, está llena de cristianos que no conocen a Cristo. Conocen todas las emociones de una doctrina, conocen toda la diversión de una doctrina, los placeres de una doctrina donde ya se mezclaron cosas del mundo, todo lo sensual con lo espiritual. Tristemente, y nosotros también tenemos que tener cuidado de esto, porque nosotros mismos, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo que cuidemos, que tengamos cuidado de este regalo que se nos dio con temor y temblor. Y muchos de nosotros no llegamos hasta este punto de decir, voy a comprobar con la palabra de Dios a ver si es cierto lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo creo, mis acciones, porque las doctrinas de hoy en día nos han reenredado de tal forma que nosotros hemos llegado muchas veces al punto de decir, es que yo no me puedo condenar, haga lo que haga, ya no importa, porque yo una vez creí en Cristo, y esa es una doctrina, puedo decir, satánica. Nosotros sabemos que el mundo está lleno de religiones. No hay país que no repunte en un tipo de religión. El hinduismo pues, está lleno todo todo, ¿cómo se llama? Sí, de todos los musulmanes, los hinduistas, los budistas, son religiones sagradas, santísimas. ¿Y dónde tienen la santidad? No tienen. Entonces aquí sí es importante que cada uno de nosotros, por eso la Biblia llama, y cuando Cristo habló después de la Odisea, dijo, si alguno abre la puerta de su corazón. Esto es un llamado muy, muy personal a cada quien, porque este mundo, a cada uno de nosotros nos va a convencer, si no nos ponemos a cuidar este regalo que Dios nos ha dado por temor y temblor, de veras como verlo como la prioridad de nuestra vida. Un testimonio de una mujer que era luchadora, lucha libre, y me gustó una de las cosas que dijo. Les digo que la salvación está en riesgo todos los días, así dijo. Y que pues es cierto. Sí, pero no la gente, la iglesia de hoy que eso no lo cree. Tenemos 2000 años de repetición. O no 2000, porque las doctrinas de una vez algo siempre es algo, surgieron mucho más acá. Pero tenemos muchos más años de repetición, y saben que muchos nacieron y nacimos en ese tipo de iglesias, donde se justifica todo. Miren, se justifica lo sensual, que eso es lo peor de todo, que ahorita está en efervescencia ese tipo de doctrinas que justifican toda la sensualidad. Ahora, un cristiano que no acepta toda la sensualidad que hay en la iglesia está loco, está retrasado. Y endemoniado, dicen ahí. Y hasta, sí, está fuera de control. Y eso lo que nos muestra es que estamos viviendo los últimos tiempos. El hecho de que todo eso esté tan marcado como, no, esos son exagerados. Cuando dicen que solo Cristo salva, ¿cuánta gente? Ya hoy en día hay personas que se llaman líderes de las iglesias diciendo que ya no hay que ser tan bibliógrafos, o que estamos llegando a ser bibliólatras, ¿verdad? Fanáticos. Están en ese punto y son los que se dicen, los líderes, ¿qué están haciendo? Están solamente siendo la bocina de lo que Cristo dijo que sería la iglesia de la Odisea, diciendo
soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que está haciendo. Y la mayoría de la gente, muchísima gente que de la iglesia verdadera está empezando a creer. Está empezando a creer. Yo siempre he visto cuando he estado en cultos muy emocionalistas, digo, es que está bonito. Es que sí está bonito. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir. Yo me fijo porque hemos estado viendo los fundamentos de la doctrina, desde Caín y de Abel, sus ofrendas, su fe y su religión. Y vemos que la doctrina, la religión de Caín era más colorida. Imagínense hoy en día se presentaran esas dos ofrendas, ¿el mundo cuál aceptaría? La de las verduras, la de las hortalizas, la de las flores, esa aceptaría. Entonces, eso es lo que a lo que el mundo está siendo llevado, la misma iglesia está siendo llevada. Entonces vemos que Cristo, cuando cumplió todo el propósito de Dios, porque Él es el único ser, universalmente hablando, no hay otro hombre, como el que cumplió todas las cosas, perfectamente. Y por eso nosotros vemos que hoy se puede hablar con toda claridad y decir, como dice el apóstol Pedro, en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. Pero dicen que la antes de la sacan la onda en la Biblia. Sí, se aplica en la Biblia porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra persona, nadie más. En Cristo se cumplió todo lo que está hablado en el Antiguo Testamento y se cumplió totalmente. De tal manera que se cambió el sacerdocio. Ya con eso yo creo que nos va a quedar más claro. Se cambió el sacerdocio. El sacerdocio de Aarón se acabó. Los levitas dejaron de funcionar como sacerdotes. Y ahora tenemos un gran sumo sacerdote. Y él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No tuvo es que mi gloria. Él tuvo por mejor premio ver nuestra redención, ver nuestra salvación, el beneficio para nosotros. Lógicamente, en lo que vemos y en lo que vamos a ver de la vida de Cristo, su primer objetivo no era, aunque era salvarnos a nosotros, pero su primer objetivo tenía que ser grato olor para Dios, para el Padre. Obedecer al Padre en todo. Sí, su objetivo era, y tenía que hacerlo, porque si no, pues nulo hubiera sido su sacrificio. Y es lo que vamos a ver ahorita en este capítulo 16 de Levítico, como en su vida, antes de derramar su sangre, él está representado en estas ofrendas que dice aquí: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Desde ahí empezamos a ver, ¿verdad? Que será de harina, que representa a Cristo, la parte física, al hombre, ¿verdad? Y sobre él echará aceite. Y nosotros vemos que cuando Cristo se presentó públicamente, lo primero que se hace ver ante todos es que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas
¿Qué es Lucas 2? Lucas capítulo 2. Déjenme ver. Ayer estaba yendo. No es en Lucas 2, pero por aquí andamos. Por aquí andamos. A ver quién encuentra el bautismo. El bautismo de Jesús. Aquí está. Lucas 3:21 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él. Descendió el Espíritu sobre él. Este es el aceite que estamos viendo en el holocausto de la harina, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa no es palabra de nadie más, es palabra directa de Dios. Dios dijo, esa voz que se oyó es la voz de Dios, ¿verdad? Que dijo, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Y la expresión de Juan, que no, ya vi que no está aquí, pero Juan cuando lo vio venir dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día empezó esta transición. Lógicamente, Cristo tenía que cumplir la ley hasta el final, y la cumplió y lo manifiesta en todas las situaciones donde hay oportunidad, manifiesta Él que la ley está vigente, que el sacerdocio está vigente, el templo o el tabernáculo está vigente, aunque estaba muy deteriorado todo el culto a Dios. Cuando fueron los 10 leprosos y fueron sanados, les dijo, vayan al sacerdote y presenten la ofrenda que se debe presentar. Él no dijo, bueno, ya estuvo, no, ya fueron sanados, ya alaben a Dios y síganme. No les dijo eso. Él estaba todavía en el tiempo de la ley y del sacerdocio y del tabernáculo de reunión, y no se brincó ni una vez esas reglas, porque en todo, exactamente en todo lo que él hiciera, iba a cumplir la ley. Si él no cumplía la ley, si él no era grato, no era obediente a Dios en todo lo que caminara al Padre, porque aunque nosotros sabemos que Él es Dios, y Él era Dios cuando estaba ahí, Él tenía que manifestar que estaba en nuestros zapatos, que era como nosotros, y estaba sometido, porque es claro cuando la Biblia dice que Él se sujetó a forma de siervo, la forma de nosotros. Lo que Dios quiere para el hombre, solamente Cristo lo pudo cumplir. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, solamente Cristo lo puede cumplir. Desde el día en que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, nosotros tenemos una obligación, los creyentes, ¿verdad? Que dice en San Juan capítulo 15. Cristo dijo, permanezcan en mí. Es la única forma en que nosotros podemos llegar ante la presencia de Dios igual, como Cristo, como Dios vio a Cristo, como Dios percibió el olor fragante del sacrificio en la cruz del Calvario, así mismo recibe nuestra vida, nuestro diario vivir, cuando permanecemos en Cristo. Por eso Cristo dijo, permanezcan en mí, yo en ustedes, yo en vosotros, ¿verdad? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puede ser. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. El que no permanece, aquí se trata de todos los días, a toda hora, en toda decisión, en todo momento, decidir entregar nuestra voluntad a Dios, a Cristo. Todos los días. No se trata, como veíamos la semana pasada, de repente me enojé y primero me desahogo de todo lo que traigo y luego le pido perdón a Dios. Muchas veces mucha gente hace esto. Hay un dicho muy común en nosotros, y nosotros como cristianos, por descuidados hacemos muchas veces esto. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Lo hacemos así. No es tan fácil pedir perdón, pero es mejor para la gente que no se quiere someter a una regla, a una autoridad, sobre todo a la autoridad de la palabra de Dios. No es tan fácil pedir perdón, pero es una condición humana más fácil, porque es darle gusto al yo. Entonces, aquí vemos que Cristo dijo que no. Dijo que el que en mí no permanece será echado fuera como pan. Aquí no hay de dos sopas. No dice que el que no viene a mí, no. El que viene a mí yo no lo echo fuera, dice claramente. No, Cristo no desecha nunca a nadie, ni le quita el don que le ha dado. No se lo quita. Pero si nosotros lo menospreciamos, ya no es problema de Cristo, no es problema de Dios, es problema de nosotros. Y nosotros vamos a justificar con nuestra forma social, con nuestra forma económica, con nuestra forma de preparación secular, vamos a querer justificar nuestras acciones. Delante de Dios no hay justificante. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque le damos oportunidad a la carne. Cristo nunca negoció con la carne, nunca en la vida. Si lo hubiera hecho, triste nuestra calavera. Pero Él nunca negoció. Nada, ni con la sociedad, ni con el sacerdocio. Él tenía un ministerio que cumplir y un ministerio que era principal ante todo, obedecer al Padre, en todo. Y eso mismo nos va a enseñar y nos muestra cómo nosotros podemos también obedecer al Padre en todo. Porque en medio de todas nuestras desobediencias hay una fórmula muy clara que dice que abogado tenemos para con el Padre. Nunca estamos desamparados. Un cristiano nunca está desamparado. Pero primero hay que reconocer, llegar al arrepentimiento, llegar a reconocer cuánto vivimos para nosotros y cuánto vivimos para Cristo. Porque la sociedad nos tiene mostrado, y la religión, y la religión que se llama cristiana, nos tiene dicho que se puede hacer todo y después haz lo que quieras y después pide perdón. No es así, no es tan fácil. Cuando es programado está peor todavía. Está peor todavía. Entonces, aquí vemos que hay cosas en esta ofrenda donde se manifiesta la humanidad de Cristo. Es un tipo, es un retrato, ¿verdad?, de lo que Cristo sería. Pero aquí se muestra en esta ofrenda, primero que nada harina, y luego echará aceite y pondrá sobre ella incienso. ¿Qué es el incienso? Es el olor fragante delante de Dios. ¿Quién más que Cristo es olor fragante para Dios? Nadie.
Nosotros podemos ser olor fragante para Dios en Cristo Jesús, solamente. Hay una ofrenda de, en este caso, de perfume, porque a veces la carne se siente a veces Sí, alguna cosa. es perfume, es grato delante de Dios. Y lo que hemos visto en todas las ofrendas y los holocaustos son representados aquí. En realidad lo que es olor grato para Dios es la acción, ¿cómo se llama? Voluntaria. Un culto totalmente voluntario. Este era un culto totalmente voluntario. Dice, veía yo un día a un judío que es hablaba mucho, pero muy judío es, y le aprecia mucho a cuando de la guerra, muchos cristianos le dan muy buenas gracias porque muchos cristianos le dan un buen like a Israel, va a triunfar, porque Dios dice sí. Y le hace una pregunta que le dice acerca de lo que dice en una cita de Hebreos, donde dice que no quiere ya los sacrificios y los pagos. Y entonces la persona esa contesta que el autor de todas esas cosas son personas con mala intención, siempre todo lo es el hebreo, porque quiere quitar a la gente tira todo, ¿verdad? Y le da muy buenas augurios a los cristianos que apoyan, pero allí dice, no, es que son textos, son artimañas que hacen para decir, porque ahí dice que ya el culto aquel de los animales ya no es bueno, entonces dice, lo que pasa es que estas personas quieren decir que ya ahora Cristo es la ofrenda, que Jesús es la ofrenda, para los cristianos es la ofrenda, y dice cosa que no entienden, un arreglo de que le han hecho a todos los escritores de que le dicen el Nuevo Testamento, y él dice eso. Entonces, pues, precisamente, y dice, incluso dice, desde antes de cuando el Antiguo Testamento fue la ley, habla acerca de que no quería la ofrenda, pero se lo estaba diciendo a las personas porque lo hacían de mala intención la ofrenda, entonces no lo hacían de corazón. Entonces entienden hasta allí. No quiere decir que se vaya a quitar la ofrenda. La ofrenda va a seguir siempre, incluso después de todas las cosas, cuando ya Zacarías y todas las partes hablan de cómo hacer el fin, dice que los pueblos se irán a llevar ofrenda, pero vuelven a caer otra vez en la ofrenda del sacrificio, no es la ofrenda del corazón. Exactamente, en la que se perpetuó. Exactamente, no, y sí es cierto, pero esos argumentos nos muestran cómo son los argumentos de cualquier otra religión, secta. Y yo me fijo, porque un día estaba viendo a un muchachito que es un cerebrito para defenderse, por ahí en un programa de televisión, era un párrafo pequeño, y se defiende y muestra que Dios existe y que es todopoderoso, pero casi desdice toda la Biblia. Entonces lo más probable, para mí cuando lo vi dije, este muchacho debe ser mormón. Sí es muy inteligente, sabe, está muy letrado en la Biblia, pero trae los argumentos erróneos de una doctrina, de una doctrina o secta falsa, totalmente falsa. Ese es el problema en el que nosotros los cristianos estamos enfrentando hoy. No es tan fácil. No es tan fácil sin Cristo o buscando conformar a esta carne. Cuando buscamos conformar a esta carne es porque pensamos que tenemos derechos que se van sobre toda la Biblia. Creemos que tenemos derechos porque hemos trabajado mucho, porque hemos estudiado mucho. Nosotros nada más estamos platicando algo acerca del trabajo, de cómo nos tocó trabajar y todo eso. Es que no merecemos de todas maneras nada. Pues hicimos lo que necesitábamos para el sustento creímos conveniente, ¿verdad? Porque lo necesitábamos. Pero al final, lo que uno pueda recibir es por la gracia y la misericordia de Dios. No es de otra forma. No hay otra forma. Entonces, aquí vemos esto, ¿verdad? Que cómo se retrata simplemente en este primer versículo, la humanidad de Cristo. La perfecta humanidad de Cristo. El perfecto caminar de Cristo en esta tierra. Antes de llegar a la cruz del Calvario, tenía que suceder todo esto para que el día que llegara a la cruz del Calvario, Dios estuviera satisfecho.
Y de esa manera, ahora sí, después de cumplir con su testimonio o su ministerio de obediencia al Padre, ahora sí, nos voltea a ver a nosotros y dice, listo, consumado está, consumado es. Y todavía allí en la cruz del Calvario vemos cómo habla él de los que lo están crucificando. Dice, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, ahí, hasta ahí todavía se manifiesta cómo él está dando su vida por nosotros, en obediencia al Padre, en cumplimiento a todos los rituales, a toda la ley, a todo lo que lo tipificó antes. Dice, y los traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso. ¿Por qué era todo el incienso? Era un puño, pero todo el incienso, porque el incienso no es para comerse, ¿verdad? Y resulta que el sobrante de la harina era para alimento de los sacerdotes. Todo el resto, ya hay otros holocaustos, otros sacrificios que vamos a ver más adelante, donde es carne, ¿verdad? Porque de ahí para adelante, nada más este sacrificio, las oblaciones, que al final nadie, yo me fijo en todos los comentaristas, nadie llega a un acuerdo qué quiere decir oblación. Hay unos que dicen, no, es que es sacrificio de comida, la oblación. Y al final lo único que vemos y en lo que sí podemos coincidir es que es sacrificio. Oblación se refiere a sacrificio sin sangre. En eso sí podemos coincidir, porque de ahí en más todos los demás sacrificios son un derramamiento de sangre. Pero este no es con sangre, por lo que les digo, porque representa la vida, el testimonio, el caminar de Jesús en la tierra. Y entonces dice, su puño lleno de flor de harina y de aceite. O sea, esto nos habla de la presencia siempre, siempre en la vida del creyente, en la vida de Cristo, porque desde que empezó a caminar se manifestó ante el mundo que Él iba a caminar en el Espíritu, que iba a caminar en obediencia al Padre, en una comunión íntima con el Padre, en su testimonio. Cristo antes no anduvo jugando con mujeres. Hay gente que hace incluso películas donde dicen que los pollitos un niño le cortaba la cabeza y iba, los agarraba y les pegaba la cabecita. No, Cristo no hay ninguna evidencia de que Cristo hiciera eso. Su ministerio comenzó ese día que Juan lo vio caminar hacia él. Ese día, de ahí en adelante, empezó su ministerio público, donde se manifiesta que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso era necesario para nosotros. Él es Dios. Pero necesitamos un testimonio, porque Juan le decía, no, es como te voy a bautizar yo a ti, es necesario que cumplamos toda justicia. Que haya una evidencia. Es necesario que haya una evidencia. Y esa evidencia es para que nosotros sepamos que no podemos caminar sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, diciendo soy cristiano y que esta es la verdadera doctrina. No, necesitamos la presencia del Espíritu Santo y necesitamos la palabra de Dios. Y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida de olor grato para que el día que Cristo fue llevado a la cruz, en su holocausto, lo que resultó es olor grato para Dios. Nada en todo el tiempo, en todo el tiempo de la humanidad había agradado tanto a Dios como el holocausto llevado en el monte Calvario. De tal manera que allí nos muestra su amor. Dice Juan
que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto era un plan perfecto de parte de Dios para la humanidad. Y lo que resta de la ofrenda se dará de Aarón y de sus hijos. Ahí ya no había incienso. Ahí ya no había incienso. Allí había harina, y vamos a ver más adelante que había, porque aquí hay 5, en este capítulo hay 5 formas de sacrificio de oblaciones, de sacrificio sin sangre. Este es el primero donde se muestra la harina y el aceite y el incienso. Y luego y vemos que todo el incienso es quemado, todo eso es para Dios. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina. Esta es cocida en horno. Será de tortas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite y hojaldre sin levadura, untadas con aceite. Y aquí tenemos otra faceta de lo que es la oblación. Aquí ya no es el sacerdote el que se pone a amasar la masa y el que se pone a hacer los panes. Estos panes los hacía la familia en la casa. Esto nos incluye en el testimonio ante el mundo. Nosotros, en ese tiempo, la mujer podía participar, la familia, vamos a hacer los panes, no sé, unos traer la leña, otros prenderle el fuego, otros amasar la masa. Entonces, porque esa era cocida en horno, esto era cada quien ya llevaba los panes. Será de tortas de flor de harina sin levadura, amasada con aceite y hojaldres sin levadura, y untadas con aceite. Y otra cosa que ya va incluyendo sin levadura. Todas las ofrendas eran sin levadura, porque también nos va a ir mostrando cómo la vida de Cristo tenía que llegar a la cruz del Calvario, sin levadura, sin pecado. Entonces, la única forma en que nosotros podemos llegar ante la presencia de Dios es sin pecado. No porque no pecamos, sino porque acudimos al que no tiene pecado, que es Cristo Jesús, porque le pedimos a Él, porque le estamos cobijados, ¿verdad?, con su presencia en nuestra vida, a través de su Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo que ya con nosotros, en Mateo 28:20, les dijo a los apóstoles que estaría con ellos hasta el fin del mundo, eso es lo que es. Está con nosotros y está en nosotros todos los días. Aunque haya aflicciones, aunque haya problemas, aunque haya situaciones difíciles, todas las podemos superar, todas. Un cristiano todo puede superar mientras permanezca en Cristo mismo. Y esto es a lo que nos llama y lo que el mundo no quiere, y el diablo está tratando de hacer doctrinas, personas que crean, ¿verdad?, que no hay problema, ya un día confesaste, ya olvídate. Y ahorita las doctrinas están mandando al cielo borrachos, homicidas, asesinos, bueno, tú mismo, ¿verdad?, adúlteros, fornicarios, se van al cielo. Hay doctrinas que me ha tocado ver, incluso allí en internet, cuando muere alguna persona, es que murió, andaba en adulterio y ahí murió, pero era un hijo de Dios. ¿De veras sería? ¿De veras sería? Pero las doctrinas, tipos de doctrinas, dicen, está en el cielo, está con el Señor. Decía Checho, hermano de Delio, dice que una vez murió un señor que se ahorcó por ahí, y luego trajeron, era uno de los dirigentes de la iglesia, trajeron a un cura para que la misa, y estaba el cura entrado, mandándolo al cielo con todos los honores, ¿verdad? Y luego le dice por ahí una persona, padre, se ahorcó. Y eso, como era cómico,
¿ves? Todavía vive. dice que dijo, ábreme para María Purísima, vámonos, y se salió el cura y se fue, se ahorcó, ¿verdad? Y entonces, pero si no le dicen, lo manda al cielo. Más valdría que no lo hubieran dicho, porque así hasta el cielo hubiera llegado aquel hombre, ¿no? Pero no. Sí, sí, entonces vemos que no hay forma. No, ahorita es lo que estamos diciendo, o sea, más vale no confiarnos, nos conviene no confiarnos en este mundo, nos conviene ponerle prioridad a una entrega verdadera, darnos cuenta que nada vale más que esta vida eterna que tenemos en promesa. Ahorita hay mucha controversia en cuanto a eso que estás diciendo de que nos mandan, aún entre las iglesias cristianas, que los que se abortan, los que se suicidan, que no hay pecado que Dios no perdone y que también ellos van al cielo. Es que sí es cierto, no hay pecado que Dios no perdone, pero hay que ver el contexto de cómo lo dicen, porque ellos dicen que así se va. Dios, ayer me tocó estar en una conversación de 3 personas, yo era la tercera y 2 personas autistas. Entonces ellas estaban más diciendo que alguien la había invitado a conocer más de Dios y más de lo que hay de error en la doctrina autista, y le dijo, yo no te voy a decir que cambies nada, excepto que escudriñes y estudies los atributos de Dios. Y entonces la otra persona, que es muy autista, le dice, no, es que tú no puedes escudriñar los atributos de Dios si no conoces la doctrina, porque entonces te vas a confundir. Y entonces ahí es donde, Es la clave. Donde a nosotros, bueno, a cualquier ser humano, claro que te van a confundir, cualquier doctrina te va a confundir porque no conoces los atributos de Dios y ellos lo conciben al revés. Al revés, esa es la clave errónea. O sea, eso es el someterse a una doctrina sin analizar. Por eso yo siempre les comento, y siempre lo comento, de cómo un hermano y era bautista. Los líderes de jóvenes nos insistía cada vez, no me crean a mí. Miren, esto les prediqué y creo que estoy hablando la verdad, pero compruébenlo por ustedes mismos. Compruébenlo, pónganse a leer la Biblia. Y es que eso es lo que no está tan fácil. Eso no es fácil. Es increíble que una cosa tan fácil a nosotros se nos haga tan difícil. Es increíble que siendo creyentes, siendo cristianos, estando profesando que tenemos esperanza de vida eterna y amando a Dios o confesando o profesando amar a Dios, no amemos su palabra. Eso sí es increíble. Entonces, eso no es tan... Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que nosotros no amemos tanto su palabra, el escudriñar? ¿Qué es lo que ha hecho? Las doctrinas fáciles, suaves. Que hay veces es más fácil escudriñar el libro de la doctrina que la palabra. Ah, no, sí. No, es que el libro de la doctrina va con el instructivo cada domingo, cada viernes, cada día que va a la iglesia. Por ejemplo, el libro de Mormón, no hay problema porque cada vez lo instruyen. Entonces, ¿qué hacen? No leen la Biblia, leen el Mormón, porque él es el fundamento de ellos. Ese es el fundamento de ellos. Y entonces no es porque, la verdad, a veces cuando hablamos así, la verdad es que nos vemos muy juiciosos. Nos vemos muy juiciosos, lógicamente. Porque estamos en contra de muchos argumentos de personajes, de grandes personajes. Por ejemplo, yo estaba viendo a un gran personaje que es hoy en día Jimmy Swaggart. Y resulta que le hacen una entrevista y dice que él se fortalece cada vez que va a la tumba de Kathryn Kuhlman. Él allí se fortalece. Ya le he hablado 2 veces, Kathryn Kuhlman. Y cuando lo vemos en la televisión decimos, qué barbaridad, que es la santidad caminando. Y cuánta gente que no escudriña sigue sus enseñanzas. ¿Y dónde está el problema? En que allí hay una maldición. Que Cristo dijo, recorren mar y tierra. Sí. Lo que es la televisión va por todo el mundo. No se diga hoy en internet. Hay un predicador muy famoso también, Alberto Mostés, y lo vi yo ayer, pero es especial para conseguir el dinero que necesitan para la radio y para todo. Y cuando hablo de mí, acabé que puso una campaña
Tienen un ratito juntó mucho dinero para pagar todo. Fíjese que Alberto Motesi no era así. Alberto Motesi entró, yo lo conocí a él personalmente en Estados Unidos. Y pues no digo que platiqué con él, estaba en la rueda, que estábamos allí en la platiqué con él. Y hace muchos años, y él hacía campañas para cualquier denominación. Y la iglesia bautista donde estábamos lo invitaron, hicieron una campaña y allí estuvimos. ¿No? Y tanto así era su dedicación que dijeron la iglesia de Los Ángeles, dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una campaña de 15 días. Un día va a estar aquí, otro día va a estar en el tabernáculo de Los Ángeles, y así, tuvo 3 días ahí. Y lo programaron 3 días, 3 días, 3 días, y le dieron los demás días, esos ya pagados los gastos de descanso, y no los quiso. Se enojó. Dijo, ¿y por qué me programan ustedes? Si yo trabajo para el Señor. Y resulta que ahora lo veo, es adivino, es hechicero, se puede decir. Trae una espada, con esa espada unge, no sé qué hace ahí. Entonces, por eso les digo, si es necesario que nosotros cuidemos lo que tenemos en Cristo Jesús, pero cuidarlo de veras, o sea, escudriñando, dedicándonos, entregándonos a la obra de Dios, dándonos cuenta que todo lo demás, todo lo que nosotros aquí le estamos dando valor y tiempo, mucho tiempo, no sirve para nada, al final, delante de la presencia de Dios. Al último va a ser basura. No lo, ¿cómo se llama? No lo percibimos, pero es basura. Dicen que hay un hermano que él llevó buena, pero ya quedó en la ciudad, ya lleva la. Y entonces, sí, así es. Estas doctrinas de la prosperidad, de la sensualidad, de la fiesta, han tenido muchísimo éxito, pero están cumpliendo un propósito o una profecía de cómo sería la iglesia de la Odisea, o sea, la iglesia de los últimos tiempos, cómo sería, que se llama iglesia, que se cree que lo tiene todo, que lo sabe todo, y que lo puede todo, y que son lo máximo. Ahí está, y impulsando a toda la gente. ¿A qué lo están impulsando? A irse al mundo, a buscar riquezas, a buscar comodidades. Todo eso está impulsando a la gente a mezclar las cosas. Aunque no lo parezca y aunque nos veamos como Noé diciendo, no, pues estos están locos. Es lo que está sucediendo. Eso es lo que ha sucedido ya por muchos años, pero se va agravando. Se va agravando más cada día. Entonces, vemos que los fundamentos, el testimonio que Cristo nos dejó es muy limpio, es perfecto. En ninguna parte del testimonio de Jesús nosotros vamos a ver que nos da permiso. No da permiso de pecar. No hay un lugarcito donde digamos, es que Cristo también, miren, yo no, ya les he dicho acerca de una película que hemos visto en la televisión, o en internet, de Jesús. Veo algunas películas, pero esa ya no la veo. Ese Jesús es un hombre muy divertido, muy chistoso. Y les hace chistes a los apóstoles, los vacila. ¿Cómo? Sí, de ese tipo. Entonces, esa película yo la he visto ahí. Y es la que tiene más, es una de las que tienen más seguidores en el internet. Es una de las que tienen más seguidores en ciertos canales. Tiene más seguidores. ¿Por qué? Porque es el Cristo que está siendo aceptado. Un Cristo divertido, un Cristo que juega chascarrillos, que hace bromas. Pues ahora en las series esas de Netflix, me tocó ver una cuando fui a Guadalajara, no me tocó ese programa, pero donde sale Jesús, un libertino, o sea, y luego toma vino con los discípulos, y esa está aceptada aquí, todo el mundo hasta donde yo sé, hasta mis compañeras, ay, viste la serie, ven ese tipo de series, y si es cierto
se están confundiendo porque están Se está desvirtuando. Cristo era un hombre que nunca no adulteraba la palabra, no adulteraba el comportamiento, nada. Aunque nosotros queramos hacerlo muy chistoso y muy cómico, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que había una formalidad estricta en Cristo, en todo lo que hacía. Él representaba, lo que estaba representando era lo que Dios pide del ser humano, desde el origen, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice en Efesios que fuimos creados para gloria y alabanza. No hay otra forma para que el hombre haya sido hecho. Entonces, nos dice aquí que en esta parte participan. Nosotros tenemos que participar del testimonio de Cristo, aprovechar el testimonio de Cristo para que lo que hacemos, ¿verdad?, verdaderamente muestre una diferencia, provoque en las personas una pregunta, que diga, oye, si tú, ¿por qué así? Aún en los negocios, en lo que sea, donde la gente se mueva, en la escuela. Yo sé que es difícil porque la escuela pues, es laica y no se debe de hablar de la palabra de Dios, pero sí se pueden aprovechar oportunidades. Cuando se abre un poquito la puerta hay que luego aprovechar. ¿Por qué? Porque para eso está cada persona en el lugar donde está. No estamos nomás que de casualidad para que tengamos una comodidad económica, no, estamos también allí para un testimonio, para aprovechar la primera oportunidad. Como decía un día, ¿quién era? Norma, orar, se puede orar. O sea, llegan puntos donde el testimonio logra algo, aunque sea poquito, pero que algo logre. Y eso que sea cada quien donde quiera que nos movemos, donde mostremos que también personalmente podemos ofrecer o sacrificios, como dice la Biblia, de alabanza, olor grato, cosas que alaben y glorifiquen a Dios. Bueno, vamos yo sé que pues son temas que a los que podemos aprovecharle muchas cosas, ¿verdad? Pero pues escudriñando cada uno, meditando en la palabra de Dios, vamos a poder ver todos los beneficios que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y cada día dar, pues ir cambiando nuestra idea en cuanto al comportamiento, ¿verdad?, en Cristo, ¿verdad? Vamos a ver en Hebreos, como veníamos viendo, Cristo en todo momento fue olor grato para Dios, ¿verdad?, como nosotros debemos ser gratos al olor de Cristo siempre en nuestras vidas, o eso deberíamos de ser. Por eso Dios pide a nosotros ser santos como yo soy santo. En Cristo, estos rituales muy bonitos, muy explícitos para hacer una comparativa de lo que eran los tipos, pero ahora nos muestra lo que es para nosotros. En Hebreos capítulo 11 dice, cuando ya Cristo ya fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado, dice que Dios habiendo hablado antes, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y nosotros aquí vemos que nos da una pauta, dice, todo se acabó. Todos los rituales, todo lo que apuntaba a Cristo, todo se cumplió allí. De tal manera que hoy no hay otra forma en que Dios hable al ser humano, sino solamente a través de Cristo. Y por eso dice que en estos postreros nos ha hablado por el Hijo. Nosotros vimos todo el testimonio. Cuando leemos los evangelios vemos todo el testimonio de Cristo. Allí nos habla. Cada vez
Cada vez que leemos los evangelios, aunque nos parezca, es que ya los he leído muchas veces, cada vez que leemos los evangelios nos habla de la vida de Cristo antes de derramar su sangre por nosotros. Los ejemplos, cómo se comportaba ante la sociedad, cómo se comportaba ante los sacerdotes, cómo se comportaba ante las personas, donde quiera que se reunía. Donde quiera que iba tenía un comportamiento limpio, un comportamiento sin levadura, sin levadura. Porque la levadura contamina. Sabemos que la levadura, la Biblia no siempre menciona a la levadura como símbolo de pecado, pero sí la nombra como símbolo de pecado. No siempre, porque hay ocasiones en que vamos a ver que fue aplicada para que nosotros también desarrollemos, aumentemos, ¿verdad?, nuestro testimonio. Pero en el caso de como lo usa la mayoría de todos los pasajes, es como algo que corroe, que infla y que echa a perder. Lógicamente, por eso la harina, en cuanto levaba, había que cocinarla, ¿verdad?, para que aquella corrosión que había en la levadura parara, y hacía el beneficio para el pan. ¿Cómo? Es el royal, es igual, ¿verdad? Lógicamente que aquí hay una bacteria, ¿verdad?, natural, la levadura. Y el royal pues ya es un compuesto de químicos diferente a lo que era la levadura, que hace lo mismo, infla la harina. Juan 8:29, ese va a ser el texto. Creo que ese va a ser el texto. Déjenme ver. Desde el 28 dice: les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y vemos cómo Cristo nunca, como hombre, nunca hizo nada que se saliera de la voluntad del Padre. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces vemos que así como él hizo todo lo que le agrada al Padre, es lo que piden que hagamos, lo que le agrada. El mundo nos va a dar muchas formas, muchas facilidades. La sociedad, incluso si nos ponemos un poco estrictos en que la Biblia es la palabra de Dios, hoy muchas doctrinas van a decir que no es el único medio por el que Dios habla. No es el único. Y por eso han surgido tantos profetas falsos, porque convencen a la gente de que este no es el único medio por el que Dios habla, y empieza a hablar por medio de mentirosos, que son ellos, que dicen que son verdaderos, pero no dejan nomás que ser falsos. Entonces vamos a leer, a aprender Juan 8:29. Porque él que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bien, Dios les bendiga. Vamos a dejarle el lugar a